A mi juicio, si prima el sentido común, debería haber como mínimo una recalibración de las bandas siguiendo una tasa de inflación que no es el 1% mensual, digamos, ¿no? Que es el ajuste actual de la banda. Está claro que el piso de la banda tiene que cambiar, el piso formal de la banda no existe más, 950 pesos, no sé cuánto es el tipo de cambio en el piso. Informalmente ya es 1.400 en un punto, y lo cual me parece lógico. Yo creo que con una recalibración a 1.600, 1.650, el tipo de cambio tendría otro color. Richard, estamos viendo esto, a ver si lo podemos analizar un poquito con vos, ¿no? Que me parece que es interesante, que es relevante. Acá estaba viendo lo de la consultora 1816, que cuenta un poco lo que habíamos visto, que se activó el swap por 2.500 millones de dólares con Estados Unidos, ¿no? Entonces, de un día para el otro, las reservas netas te caen, porque hasta ahora Besant estaba en pesos, había comprado peso, había vendido dólar en el mercado local, había comprado peso y le había puesto una letra en peso del Banco Central. O sea que el Banco Central tenía un pasivo en pesos, una deuda en pesos con el Tesoro de Estados Unidos. No afectaba a las reservas. Pero ahora que se activó el swap de monedas, el Banco Central pasó de tener una deuda en peso con el Tesoro de Estados Unidos a una deuda en dólares, que son los 2.500 millones de dólares esto. A eso le suman otros 1.000 millones de dólares de un repo que habrían hecho el Banco Central con CDESA, que es la garantía de depósitos en pesos, porque el tema de los repos te pasan de 2.500 a 3.500 millones de dólares, es decir, la deuda de corto plazo del Banco Central o con bancos privados, y habrá que ver si esto es con CDESA. Entonces, el cálculo que hacen de reservas netas en la metodología FMI, que no te cuenta los dólares que te dio el propio FMI, que son 14.500 millones de dólares, la activación del Extending Fund Facility, la reserva neta está en 16.000 millones de dólares, negativos. Es decir, en récord en la era Milei, ¿no? Si no restaras el préstamo del FMI, estarían en cero, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, lo que muestra es que todo lo que ha pasado ha tenido un costo, digamos, todo el tema de, obviamente, las intervenciones cambiarias, cómo sobrellevaste la crisis y demás. Y es un costo que por eso lo quiero enganchar y te pregunto, que todos se preguntan, che, ¿y por qué no termina de derrumbarse el riesgo país? Si tenés todo a favor, estabilizaste el tipo de cambio, tenés toda la ayuda integral de Estados Unidos, vas ahora con un paquete al Congreso que parece que va a salir con fritas, porque querés aprobar presupuesto, reforma laboral, impositiva. El gobierno dice, bueno, esperen que cuando eso ocurra se va a terminar de derrumbar. Otros dicen, sí, todo eso está muy bien, pero ojo que para el mercado, entre comillas, para los bancos de inversión o para los fondos de inversión que están rompiendo las pelotas con las reservas todo el tiempo, lo que están viendo es que la Argentina, al revés, tiene cada vez más obligaciones de corto plazo, en este caso ahora con el FMI, ahora con el Tesoro de los Estados Unidos, y quieren ver que el Banco Central, por lo menos, o el Tesoro, empiecen a comprar dólares para después tirarse de palomita a la Argentina y financiarla, ¿no? Un poquito esa sería la secuencia, ¿no? Porque ven, aparte, ven esto, digamos, que ¿cómo es esto? Te aumentó 2.500 millones de dólares la deuda con el Tesoro de Estados Unidos. ¿Para qué fue eso? ¿Para refinanciar un vencimiento de deuda? No, fue para mayormente para intervenir en el mercado cambiario, digamos, para que el dólar no suba. Entonces, ¿cómo es esto? Estás incrementando la deuda para que el dólar no suba. Entonces, está bien, fue un momento de crisis, te sacaste el premio mayor, que fue ganar la elección y ahora despejar todo el escenario político. Pero ¿cómo estás viendo esta dinámica, no? Y obviamente todos ven también este número, que es el número de las metas con el FMI, que estaría 13.000 millones de dólares abajo respecto a la meta. Esta es ajustada por diferencia de moneda, dice que tendría que estar en menos 3.000 millones de dólares las reservas a fines de diciembre y están en menos 16.000, ¿no? Son metas ajustadas, aparte del FMI ya las había relajado cuando se revisó el acuerdo en junio o julio. Es decir, que esto no lo vas a cumplir, vas a un nuevo waiver de reservas. Y el gobierno
ha dicho, bueno, pero ¿para qué necesitamos esta acumulación feroz de reserva que te pedía el FMI? Eso era antes, cuando no teníamos acceso a los mercados. Ahora, como vamos a tener acceso a los mercados, y no necesitamos acumular esas reservas que está pidiendo el FMI. Y claro, hay otro que dice, no, mirá, ese acceso a los mercados, hasta que no acumule reservas, y no va a ser fluido. Por eso estás puchereando, buscando un pool de bancos a ver si te prestan 4.500 millones de dólares de corto plazo. Por eso sale Wall Street Journal y te dice que no están los 20.000 millones de dólares porque los bancos querían garantía y 2 días se te caen los bonos o te golpean las acciones, ¿no? Hoy también están un poquito golpeadas las acciones argentinas en Wall Street, ¿no? Después de lo que pasó jueves y viernes. Bueno, ¿cómo estás viendo toda esta secuencia? Algo está pasando, digamos, porque tenés todo despejado y no se destraba. Sí, yo, digamos, creo que la Argentina es el eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Venimos discutiendo estas cosas desde que yo estudiaba economía, un poco antes que vos. En los 80 discutíamos estas cosas, ¿no? A ver, el abordaje sobre el tema dólar en la Argentina tiene diferentes modos de verlo, digamos, ¿no? El tema reservas es uno, sin duda. Digamos, el cálculo de reservas netas que hace el fondo uno lo puede contrastar con el de reservas líquidas, de reservas disponibles para intervenir en el mercado. Nota al pie, un profesor mío que vos conocés, José María Fanelli, nos decía en esas épocas, en los 80, las reservas están para no tocarse. Estábamos estudiando el plan de estabilización de Israel, ¿no? Del año 86. Y una de las discusiones era, bueno, tiene suficiente poder de fuego para intervenir. Y Fanelli decía, cuando vos empezás a intervenir, y estás en problema. Las reservas están para mirarse, como una suerte de... En esa época todavía vivíamos en Guerra Fría, no se había caído el muro de Berlín todavía. Y era como ¿no? Los misiles rusos y los misiles americanos viéndose, pero nadie tiraba ninguno, porque se sabía cómo terminaba ese episodio, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me parece que en el mundo del dólar, me parece que en una economía bimonetaria como esta hay que tratar de atender tres objetivos. Uno, tener divisas suficientes para estabilizar el mercado de cambios, que es lo que vino haciendo, si querés, el Tesoro norteamericano desde antes del 26 de octubre y que ordenó definitivamente ese frente. Tenés que tener reservas y generarlas para poder, digamos, dar certidumbre de que vas a poder pagar los vencimientos de deuda, cosa que se está debatiendo y que creo yo, yendo a alguna de tus comentarios, es lo que no termina de hacer caer el riesgo país sostenidamente por debajo de los 600 puntos. Hay dudas acerca de si Argentina va a poder financiar completamente los pagos el año que viene. No hay casi dudas respecto de enero, pero está el vencimiento de julio también. Y en tercer lugar, un gran objetivo en una economía... Claro, déjame aclarar de ahí. No hay duda de que Argentina no va a caer en default, porque si no lo refinancia la Argentina, se usa el swap y por 4.500 millones de dólares te quedas endeudado con el Tesoro de Estados Unidos y le pagas a los bonistas. Es una garantía total anti-default la que te da Trump. Eso. Digamos, no hay duda respecto a eso. Que es la frazada corta, ¿no? Claro. Porque desatendés el mercado de cambios. Digamos, vos tenés que tener dólares para estos tres objetivos. Me faltaba el último. A ver. Garantizar que la economía vuelve a crecer. Vos tenés que pagar importaciones, además. Entonces vos tenés tres frentes. El mercado cambiario, ordenar el tipo de cambio en el corto plazo es central para estabilizar la macro en la Argentina. Dar certidumbre en el mercado de deuda de que no vas a defaultear. Y en tercer lugar, generar divisas para poder seguir pagando importaciones. Y además te sumo ahí en ese mundo, el mundo también de la FAE, la formación de activos externos de todos nosotros, que ahora viene el verano, va a haber que pagar gastos de turismo, entre otros, y en 6 meses más el Mundial, que va a ser también un evento macro,
para el cual va a haber que tener divisas. Entonces, digo, en esos tres frentes creo que tiene que se empieza a discutir cómo sigue la película del dólar en la Argentina y de la actividad económica en particular. A ver, entonces, ¿pero qué es lo que estarían cuestionando los mercados, digamos, o los fondos de inversión o los bancos de inversión? ¿Están cuestionando que no haya un plan más agresivo de compra de reservas o están cuestionando el esquema cambiario, ¿no? Porque, claro, lo que todos te dicen, mira, voy a citar textual uno de los informes, lo que están viendo todos es, bueno, que la dificultad de acumular reservas con un tipo de cambio que demora en alejarse del techo de la banda y la ratificación del esquema de bandas es una señal de que incluso luego de las elecciones la desinflación sigue siendo una prioridad más importante que la acumulación de reservas para el equipo económico, ¿no? Eso es una obviedad. Sí, eso es. Pero al mismo tiempo es una obviedad que tenés una dificultad para acumular reservas con estas bandas cambiarias, ¿no? Con este tipo de cambio. Ese es el tema. A ver, y te agrego además, hoy estamos con una banda dentro de la banda. ¿Qué quiero decir? Estamos casi con un tipo de cambio fijo, o cuasi fijo. Vos tenés a un tesoro que compra en 1.400 piso, lo ha hecho en algunas operaciones puntuales, y tenés un techo que es, digamos, cercano a 1.500. Bueno, tenés una banda tenés una bandita hoy, una banda muy chiquita en términos prácticos. Hay un tipo de cambio cuasi fijo y que creo yo tiene que ver con esta intención de volver a recrear condiciones para que haya una desaceleración más rápida de la inflación en los próximos meses. Y es arriesgado. A ver, en una economía, más allá de lo que digan los fondos de inversión. ¿Por qué es arriesgado, no? ¿Por qué es arriesgado? Porque al gobierno le gusta jugar fuerte, ¿no? Ya imagínate cómo jugó fuerte en la elección. Algunos dicen el riesgo de continuar con este esquema es que venga algún shock externo, digamos. Hoy ese es el único riesgo, porque el riesgo Cuca desapareció, entre comillas, riesgo Cuca. Bueno. Es decir, que venga algún shock externo, que haya, digamos, alguna salida o dolarización adicional y que te pongas a vender divisa en el techo de la banda. Ese sería el riesgo, ¿no? Del actual esquema, ¿o no? Sí, en el corto plazo sí, en el mediano y largo es una economía que se abarata cada vez más en dólares y que genera cada vez menos incentivos para producir y exportar. Claro, es la manera genuina de acumular dólares, ¿no? De generar dólares por el lado comercial. Yo creo que esa es la gran discusión. Digo, por supuesto el tipo de cambio es, a ver, no te lo voy a decir a vos que lo sabes bien, pero digo, es quizá el gran debate de los economistas en la Argentina es cuál es el nivel óptimo de tipo de cambio. No hay un nivel óptimo de tipo de cambio. Ahora, también es cierto que no hay un nivel óptimo para diferentes sectores. Este es un tipo de cambio que para la gran mayoría de las industrias, sacando las extractivas, es un tipo de cambio bastante complicado, para decirlo de alguna manera. Es un tipo de cambio que para la industria, digo, sectores que además generan empleo, ¿no? Es otro de los temas, porque si vos tenés un tipo de cambio muy bajo, la Argentina no va a generar empleo, sobre todo en los sectores en donde hay más demanda de empleo, que es la industria y la construcción, que es el segundo elemento. Hoy construir en la Argentina es muy caro y los precios que convalida el mercado de venta no alcanzan, no son suficientes para reactivar de manera, salvo los sectores premium, digamos, para reactivar a una industria que viene muy castigada, donde no hay obra pública, no hay obras de infraestructura, en fin. Entonces, digo, la discusión cambiaria además me parece que tiene que vincularse con la economía real. No es solamente un problema de fijar un tipo de cambio para un objetivo, que es muy loable, bajar la inflación, sino también para atender otras demandas que creo que la sociedad también le ha planteado al gobierno. O sea, cuando uno mira, escuchaba el final de Reynoso, no sé si lo hablaron antes, pero digo, me parece que ya la demanda de bajar la inflación es una demanda que sigue estando, pero ya no tanto como la de cuidarme el empleo o crear nuevo empleo. Mirá qué interesante esto, ¿no? Porque Caputo dice, pero ¿de qué me están hablando?
estamos en récord de exportaciones por volumen, y me dice, Eso. estamos con un superávit comercial que 10 primeros meses del año fue 7.000 millones. Ahora estoy entrando acá a la página del INDEC. Sí, Fue sí. 7.000 millones de dólares, ¿no? El superávit comercial. Es decir, la Argentina está, si bien es cierto que ese superávit comercial de bienes no llega hoy a cubrir el déficit que tiene el sector servicios reales, turismo al exterior versus receptivo, más el pago de servicios financieros. Por eso Argentina tiene déficit en la cuenta corriente, gasta más dólares de lo que genera, pero tenés un superávit, a diferencia de otras épocas de atraso cambiario, tenés un superávit, comercial, ¿no? Sí, Tenés un porque tenés un superávit tipo de comercial en cambio. el sector de bienes. A ver Claro. el dato. Sí. Sí, porque tenés un tipo, pero vos fíjate que el dato ahí es bastante claro, digamos, ¿no? Es todo, casi Mira, todo. casi 7.000 millones de dólares. 6.846 millones de dólares Claro. te da el superávit comercial los primeros 10 meses del año. Pero fíjate este dato interesante de la consultora Vectorial. De esos 7.000 millones de dólares de superávit comercial que tenés este año, 6.000 millones es el superávit del sector energético. Claro. Y en algunos meses, por ejemplo, Que precisa un tipo de cambio relativamente más bajo, porque es más eficiente, porque tiene precios internacionales razonables todavía, y porque, bueno, y vale la pena decir, genera poco empleo, excepto en las provincias que producen gas y petróleo, ¿no? claro, Lo cual está claro. muy bien, digo, esto no quiere decir otra cosa, pero la discusión del No, tipo pero de... quiere decir que con hoy, obviamente el sector energético, está bien, forma parte de tu economía, te trae los dólares, pero Claro, mirá en octubre, viste que se ve ahí todo en más azul. azul, claro, exactamente, es el saldo comercial mensual energético. En octubre, ponele, lo mismo pasó en septiembre, pero en octubre, el superávit comercial que fue el total, 800 millones de dólares en octubre, 708 millones provienen del sector energético, casi el 90%. O sea que si vos sacás el sector energético, solo 92 millones fue el superávit comercial del resto de los sectores, ¿no? Es muy impresionante lo que está arrastrando el sector energético, ¿no? Eh, Sí, yo te digo, a ver, me parece que toda es esta decir, discusión, está sosteniendo la balanza comercial, lo cual indica, bueno, que los otros sectores con estas condiciones macro, y bueno, hoy te desaparece el superávit comercial. claramente, claramente. Por eso digo, me parece que no es una discusión trivial. Obviamente, si hubiese acá alguien del equipo económico, del gobierno, diría, bueno, el mercado define cuál es el tipo de cambio. Bueno, relativamente en un punto, hay cepo todavía a las empresas, hay una cantidad de condiciones que hacen que el mercado no sea totalmente libre y hay además condiciones que hacen que el Banco Central y el Tesoro intervengan dentro de esta mini banda en la que está hoy el tipo de cambio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Necesita Argentina una gran devaluación? No, pero me parece que sostener este tipo de cambio va a ser muy compleja la recuperación de la actividad y sobre todo la reconstrucción del empleo, que me parece que es una de las grandes agendas pendientes del gobierno hacia adelante, ¿no? Y esto no implica de ninguna manera proteger sectores ineficientes, pero bueno, hay sectores que hoy están muy castigados, industria y construcción, en un todo. Después adentro obviamente, adentro de la industria está el sector de gas y petróleo, claramente, o la minería. Bueno, no, la minería está fuera. Pero digo, y tienen otra realidad. Pero la gran mayoría de los sectores sobre todo pymes y medianas, que tienen una situación difícil y que creo que en términos de estabilidad social futura va a haber que atender. Te hago la última respecto a esto, ¿no? Porque el otro día lo escuchaba a De Pablo, ¿no? Que es uno, por eso el gobierno ahora está cuidadoso cada vez que le cuestionan el tema de las bandas cambiarias, ¿no? La verdad que la otra vez Caputo hizo una buena defensa de las bandas cambiarias, contando los procesos de estabilización de otros países, Israel que estuvo 15 años con bandas cambiarias, bueno, otros países que tuvieron periodos largos de bandas cambiarias, ¿no? Ahí en todo caso es la secuencia de dónde ubicás la banda cambiaria. No si querés usar
flotación entre Pero bandas está bien, cambiarias. claro, pero no discutamos el instrumento, discutamos el nivel y cuál es la política que vos te tomás respecto de tu tipo de cambio. Ese es el punto. O sea, Claro. digamos, yo coincido con la banda, me parece que es un buen instrumento de ordenador. Y lo que dice Milei es cierto, le quita volatilidad y está bien eso, porque eso ordena expectativas. Ahora, si ese ordenamiento de expectativas implica una apreciación real cada vez mayor, y vas a tener problemas. Ya lo tuviste, hace 6 meses tuvimos el problema de no haber comprado dólares o reservas cuando había dólares en el mercado. Bueno, Sí, el que dice que le quita volatilidad y que las defiende a rajatabla y lo argumenta muy bien es Caputo, ¿no? Milei siempre, no sé si habrá cambiado después de la corrida cambiaria que hubo lo en la dijo, me previa parece, electoral. lo dijo, Pero, creo, en algún canal de streaming lo dijo, sí. Sí, pero él siempre creyó que había que ir a libre flotación. Y de hecho, yo quería ir a ese comentario de Juan Carlos de Pablo que dice, bueno, si fuera por mí, yo iría a libre flotación, digamos, con intervención, ¿no? Como hacen todos los países de la región, pero sin banda. Dice Pablo, levantaría la banda y que haya flotación a lo que venga. ¿Sin cepo también? ¿Y sin cepo? ¿Sin? ¿Sin Sin cepo? cepo. Y bueno, algunos dicen sí, a lo que venga, porque tal vez de lo que estamos hablando, si vos sacás la banda, si eso te permite comprar dólares, y bueno, tal vez hasta tengas un banco central que en algún momento tenga que comprar como plantea el FMI en el acuerdo, sin esterilizar pesos, es decir, emitiendo pesos, muchos dólares, porque ahí tal vez todos están viendo de que tengo el cepo para que las empresas no me lleven los dólares, pero tal vez en algún momento, si baja fuerte el riesgo país, ingresan no solamente los dólares de inversión real, sino dólares financieros a la Argentina, que te permitan acumular reservas y que no sea todo el esquema de acumulación de reservas. Ahora voy a comentar el paper de Levi Yeyati que ahora está circulando y que lo habíamos comentado hace un par de meses, hace 3 meses acá en Ahora Play, planteando que no es lo mismo acumular reservas porque tenés un préstamo con el FMI o porque estás emitiendo deuda en el mercado, como hizo Macri, o porque tenés un repo con bancos, que acumular reservas porque estás comprando dólares, ya sea del superávit de cuenta corriente o del ingreso de capitales financieros o de inversión real, ¿no? Totalmente. No, bueno, sin duda. Por eso yo creo que hay una forma genuina y una forma no genuina. La forma no genuina es endeudarte y la forma... A ver, pero sin demonizar la deuda, digo, lo estoy tratando de caricaturizar. Y la otra es una forma más... Lo explican técnicamente, porque dicen hay que ver la hoja de balance de activos y pasivos. Si vos tenés, fíjate lo que hace el FMI. Decir, che, pero loco, ¿cómo me haces restar de las reservas netas el préstamo que vos me diste, los 14.500 millones de dólares que me diste del Extended Fund Facility? Pero vos estás mal, ¿qué le pasa a los técnicos del FMI? Si eso lo tomó de prestado el Tesoro, esos dólares se los dio al Banco Central, el Banco Central le entregó una letra intransferible, es decir, una deuda que tenía el Tesoro con el Banco Central, eso del Banco Central. ¿Por qué se lo restás a sus reservas netas? Y porque están tomando como hoja de balance la Argentina. Entonces están viendo, bueno, a ver, el Banco Central tiene 14.500 millones de dólares adicionales en su activo de esos dólares del préstamo del FMI. Pero la Argentina, el Tesoro, tiene en su pasivo 14.500 millones de dólares que le debe al FMI. Entonces están viendo la hoja de balance. Entonces dicen, bueno, no es lo mismo acumular reservas aumentando el activo, pero al mismo tiempo el pasivo en dólares. Uno dice, bueno, pero está bien, pero si acumulas reservas emitiendo pesos, aumentás el pasivo en pesos. Sí, pero no es lo mismo. No, claro. Pero no es lo mismo, digo, en la visión, ¿no?, de los economistas, Levi, Yeyati y demás. Evidentemente la visión del mercado, la visión que tiene el FMI y la visión que tienen los fondos de inversión y los bancos. Sí. Sí, a ver, yo creo que el punto de fondo es, en una economía bimonetaria como esta, si vos no acumulás reservas, sea en el Banco Central, lo usual, o en el Tesoro, vas a tener problemas, digamos. Parece que el punto de fondo es ese. Después podemos medirlo como lo querramos medir. Y al final del día son mediciones... Sí, a ver,
no es que hay menos 16 mil millones de dólares en el Banco Central. Digo, eso es una manera convencional de medir, pero la verdad que los dólares están y se podrían utilizar. El problema es que no los puedas en el flujo ir generando de manera más genuina. Y ese al final del camino es el punto central, nodal de la discusión de la economía argentina, a mi juicio. No sabemos todavía de qué manera resolver ese problema y estamos permanentemente, por eso hablaba del eterno retorno nietzscheano, digamos, al principio, recurriendo a las soluciones de corto plazo del endeudamiento y de los aportes y de las asistencias del fondo y ahora del Tesoro de los Estados Unidos. Está bien, está bien. Ricardo, gracias. Una más te consulto, la última, breve. ¿Vos estás viendo que pueda haber ahí alguna secuencia donde, bueno, conservan las bandas, pero pueda haber una recalibración de las bandas a futuro? Yo creo que sí, creo que va a haber, a mi juicio, si prima el sentido común, debería haber como mínimo una recalibración de las bandas siguiendo una tasa de inflación que no es el 1% mensual, digamos, ¿no? que es el ajuste actual de la banda. Me parece que, y más allá de eso, yo creo que sería, está claro que el piso de la banda tiene que cambiar, el piso formal de la banda no existe más, 950 pesos, no sé cuánto es el tipo de cambio en el piso. Informalmente ya es 1.400 en un punto, y lo cual me parece lógico. Yo creo que con una recalibración a 1.600, 1.650, el tipo de cambio tendría otro color y eso permitiría ir. Pensemos que ahora viene una buena cosecha y una buena liquidación del trigo, seguramente, unos casi 5.000 millones de dólares. Antes de fin de año, entre fin de año y principios de enero, y eso me parece que va a ayudar. Pero bueno, me parece que hay que dar una señal de precio un poquito más de mercado, si querés, y menos pensando en el corto plazo de la inflación. Porque la inflación me parece que está ya de acá a fin de año va a estar jugada en torno al 2 en noviembre y probablemente también en diciembre. Vos sabés que estaba viendo ahí los mercados de nuevo con Wall Street en verde, ¿no? De nuevo están para abajo los ADR de empresas argentinas, ¿no? 2% para abajo YPF, también es cierto que el petróleo viene flojo, para abajo Vista, para abajo Loma Alegra, para abajo Banco Macro, ¿no? Sí. Entre 2 y 3% de caída, después de lo que habíamos visto jueves y viernes. Sí. Pero bueno, también puede ser una toma de ganancia, pero ahí... Sí, parece que el mercado también está esperando a ver qué tipo de... No cayó bien el informe ese de Wall Street, ¿no? Sobre no se entendió bien el tema ese de los 20.000 millones ¿no? Sí, yo creo que a veces el gobierno también, a ver, fue Bessent, ¿no? El que habló primero, los 20.000 millones iniciales y después algo parecido en una asistencia de bancos. Después Caputo tuvo que salir a decir, bueno, no, pero como ahora estamos tan bien, no necesitamos estos 20.000 millones. Bueno, me parece que estas cosas finalmente no terminan de entenderse. Yo entiendo que estas negociaciones llevan tiempo, que no se pueden obviamente comentar y que se comunican solamente cuando están cerradas. Es una obviedad. Ahora, dicho esto, bueno, de 20 a 4 o 5, como se está hablando ahora, hay una diferencia bastante sustancial, sobre todo porque estos 4 o 5 te alcanzan para pagar los vencimientos de enero y no mucho más.